Siento a Dios, hermanos míos. Siento la paz, el gozo y la bendita presencia de Dios. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Digan un poderoso amén. Para Cristo, un potente aleluya. ¡Aleluya! Que gloria tenga su bendito nombre. Qué dicha y qué privilegio volver a estar aquí con vosotros, hermanos. La última vez que estuve con vosotros me fui lleno de la presencia de Dios. Amén. Quiero decir que es una felicidad volver a estar aquí. Amén. También gracias a mi hermano Aarón por esas bellas palabras. Pero ¿sabéis lo que más anhelo en mi corazón, y hermanos y hermanas? Es que la palabra de Dios os transmita paz y bendición. Amén. Porque a las manos de Dios somos utensilios. Y yo deseo, con todo el amor de mi corazón, y espero que la palabra os llene de su esencia y espíritu en el nombre bendito de Jehová. Amén. Dios sabe que he estado, desde que he venido hasta que esté sentado ahí, preguntándole: Señor, tú sabes que yo puedo tener varias palabras que tú me has regalado, que puedo dar el consejo que tú me digas, pero necesito que me digas qué es lo necesario para cada hermano en esta. Amén. Muy bien. Y el Señor me llevó a un pasaje que ya lo prediqué en mi iglesia, pero en esta tarde lo que siento en mi corazón y lo que Dios me ha puesto, espero que en esta tarde os llene en el nombre precioso de Jehová. Amén. Vamos a una de las escrituras que seguramente le hemos predicado pero un montón de veces, pero estamos viendo aquí un futuro que la mano de Dios declara restauración. Porque nunca te se olvide esto: tienes un Dios que restaura las vidas. Amén. Un Dios que te persevera, un Dios que te cuida y un Dios que siempre te ama en el nombre precioso de Jehová. Amén. La palabra de Dios dice así en el libro de Ruth, en el capítulo 2, versículo 3, dice así, sí. Anduvieron pues ellas hasta llegar a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Aleluya. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Amén. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio en contra de mí, el Todopoderoso me ha afligido. Amén. Amén a su santa y divina palabra. Amén. Una palabra muy fuerte, pero palabras de una mujer literalmente que está llena de tristeza, desolación y dolor. Amén. Como hemos entendido, el libro de Ruth empieza acabando primeramente con la historia de un matrimonio llamado Elimelech y su mujer llamada Noemí. Dice la palabra de Dios que este matrimonio eran efrateos, veniendo a decir nacidos de Belén. Y dice la palabra que en los tiempos de los jueces había un hambre sobre toda la tierra. Muchos dicen que este pasaje, donde llega literalmente a estar en los tiempos de los jueces, porque muchos dicen: ¿qué tiempo sería? Según comentaristas como Barclay o Robertson, dice que los tiempos que gobernaban los jueces, donde había más hambre, eran en los tiempos de los madianitas, en los tiempos de que Gedeón fue juez de Israel. Amén. ¿Y ahora qué pasa? Que parece ser que debido al problema del hambre, ahora este hombre llamado Elimelech toma una decisión que llevaría a una conclusión de irse de Belén. Amén. Una conclusión que yo creo que sería difícil, pero la tomó por el bien de su familia. Amén. Dice la palabra que yéndose de Belén fue a emigrar, fue a irse a las tierras de Moab. Y dice la palabra bendita de Dios que cuando Elimelech se encontraba en tierra de Moab, dice que falleció. Y ahora, hermanos míos, ¿cuál es el panorama? Hay una mujer que se ha quedado viuda con dos de sus hijos llamados Malón y Kelión. Dice la palabra que estando Noemí con sus dos hijos tomaron mujeres moabitas. Y dice la palabra de Dios que tanto Malón
y a Orfa. Y ahora, ¿qué es lo que acontece en este tiempo que lleva esta familia? Dice que en el transcurso del tiempo, Malón, Kelión, también muere, dejando a una mujer viuda con 2 nueras viudas. Y ahora el panorama está que esta mujer, esta Noemí, se encuentra desolada, se encuentra en tristeza, ha perdido todo cuanto tenía, ha perdido el cariño, ha perdido el sustento de una familia, ella está rota, está sin futuro. Dice la palabra de Dios que repostada en el suelo, estaba afligida, estaba rota de dolor, pero ahora dice que sus oídos escuchan un mensaje diciendo que el Señor había visitado Belén. Amén. Y dice que viendo cómo estaba Noemí, dice que se levantó de donde estaba y tomó rumbo a Belén. Amén. Y ahora, hermanos míos, quiero decirte algo en esta tarde. La conclusión es que ¿por qué Elimelech tomaría una decisión tan así? ¿Por qué tomaría a la ligera una decisión que en él provocaría un problema muy grave? Porque Belén es casa de pan. Amén. Es tierra de Dios. El Señor la sustentó para su pueblo, para que andaran en gozo y en alegría. Amén. Y ahora, ¿cuál es la decisión que toma Elimelech? Irse a la tierra de la idolatría y de la tierra de los dioses ajenos. Amén. Hermano mío, quiero decirte algo. No vas a encontrar sustento, no vas a encontrar paz más grande que la que puede darte el Señor. Amén. No tomes una decisión a la ligera que puede perjudicar un gozo tan grande que Dios pone en tu vida. ¿Qué hay fuera de Dios que el mundo te pueda regalar? En el mundo hay desesperación, en el mundo hay muerte, en Cristo hay vida, hay paz en el nombre poderoso de Jehová. Amén. Y ahora, viendo Noemí que tenía el futuro para poder ser una mujer que tendría lo que ella quería, la paz, dice que volvió a tomar rumbo a Belén. Pero ahora, ¿qué es lo que acontece? Que sus 2 nueras, Orfa y Ruth, dice en su palabra que fueron detrás de ella. Y dice en su palabra que Noemí se dio la vuelta y les dijo: hijas mías, volveos a casa con vuestras familias. ¿Acaso yo, siendo una mujer anciana, puedo dar yo otra vez hijos para vosotros? ¿O acaso yo tengo el sustento para sustentaros a vosotras? Y volver otra vez a vuestro pueblo. Y dice la palabra bendita de Dios que las dos lloraron, pero dice que Orfa le dio un beso y volvió para atrás. Pero ahora lo que más me encanta sobre todas estas cosas es que Ruth dice que aún haciendo esto, dice que ella aún seguía el camino de Noemí, su suegra. Y le dice: Noemí, por favor, tu cuñada se ha dado la vuelta, ha vuelto donde estaba. Tú también haz lo mismo que tu cuñada, vuelve con tu familia. Pero ahora Ruth se arma de amor, se arma de amistad y le dice: por favor, te ruego que no me digas que me fuera de ti, sino más bien, donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Donde quiera que tú vivieras, yo viviré contigo. Y donde tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Hermano mío, qué gozo y qué alegría. Es verdad que Noemí estaba desolada, estaba llena, rota de dolor, pero qué bueno es que en momentos de dolor sentí una mano en tu hombro diciendo que yo estoy contigo. Tú no estás solo en medio de todo lo que estás pasando. Mi diestra te está sustentando y yo tengo el poder para renovar tu vida en el nombre bendito de Jehová. Amén. Dice así Deuteronomio capítulo 31 versículo 8: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Amén. Acuérdate que hay un Dios que estará contigo siempre. Amén. En medio de todo lo que estás pasando, no lo estás pasando solo, el creador de toda la vida está contigo. Amén. Dice en su palabra, en su bendita palabra: ¿se olvidará de la mujer de lo que engendró y dio a luz? No. Dice: aunque ella se olvide, yo Jehová nunca me olvidaré de ti. Amén. ¿Cómo me voy a olvidar de ti si te tengo esculpido en las palmas de mis manos? Amén. Tienes un Dios que te ama sobre todas las cosas. Amén. Llénate de que este Dios siempre estará contigo. Amén. Y ahora dice en su santa y divina palabra que cuando Ruth y tanto Noemí se encontraban en Belén, la gente se asombró. Dice: ¿esta no es Noemí, la que se fue con Elimelech
Ahora Noemí, llena de la tristeza y de la amargura, tiene que decir, no me llaméis Mara, al revés, no me llaméis Noemí, llamadme Mara. Queriendo decir, antes Noemí era placer, era gusto, ahora estoy llena, sin sabor y lleno de amargura. Amén. La desesperación de ella era muy grande. Ella creía que no iba a haber futuro. Creía que el legado de su casa, de su marido, quedaría en el olvido. Pero he aquí, dice en su palabra, que Ruth utilizaría cualquier medio para ayudar a su suegra a seguir adelante. Amén. Y dice en su palabra que cuando Ruth dice que se entraría al tiempo de la espiga, del trigo. Y dice que cuando ella se encontraba en tiempo de la espiga, dice que había un hombre llamado Boz. Dice en la palabra que Boz era pariente cercano de Elimelech. Y ahora dice que cuando ve esta mujer, Boz a Ruth, le dice, hija mía, ¿qué estás haciendo trabajando aquí en el campo como estos hombres? Vete y estate con mis criadas y tendrás el sustento. Pero he aquí que Ruth era una mujer perseverante, era una mujer trabajadora que quería sustentar la casa de su suegra. Y dice en su palabra que cuando Ruth habló con Noemí, dice que Noemí se llenó de alegría porque Boz sería un hombre que podría redimir la casa desquebrajada que tenía Noemí. Boz podía ser el Goel que necesitaba su casa. Amén. El Goel, hermanos míos, es el pariente cercano, aquel que puede redimir una casa que está hecha a escombros, aquella casa que estaba perdida, pero ese Goel redimiría esa casa rota. Y dice en su palabra que Boz, viendo que Ruth tenía este corazón de redimir esa casa, dice que Boz se llenó de amor y de ternura y dice que él quería redimir la casa de Noemí. La conclusión era que había un impedimento, había otro pariente cercano y entonces estaba impedido para hacer esto Boz. Pero ahora Boz se las ingenua delante del pueblo y de los ancianos diciendo al otro pariente cercano que tendría que redimirla. Pero ahora dice el pariente cercano, hazlo tú, porque he aquí que yo perdería toda mi heredad por hacer esto. Y dice que ahora Boz, con el permiso del pueblo y permiso del otro pariente cercano, dice que redimió la casa de Noemí. Aleluya. Dice en su palabra que gracias a un hombre se convertiría en el Goel, aquel hombre que tenía el sustento, aquel hombre que tendría los bienes para redimir una casa sin futuro y sin nada en la vida. Amén. Hoy quiero decirte, estoy viendo el poder de Dios más grande hoy más que nunca. Amén. Estoy viendo cómo Cristo llena las vidas. Estoy viendo cómo Cristo está quitando las cadenas de opresión y estoy creyendo hoy más que nunca que el poder de la restauración se está haciendo hoy más que nunca en nuestras iglesias. Amén. Hermano mío, ten esto por cuenta. Tienes un Dios que te va a ayudar. Tienes un Dios que te va a estar siempre contigo. No lo dudes por ningún minuto, que Él estará siempre sustentándote en sus manos. Amén. La Biblia dice, el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Amén. Pedid y se os dará. Y dice en su palabra que todo el que esté angustiado, dice, por el poder de Jehová seréis renovados. Amén. Si Dios ha dicho que te renovará, que te restaura y estará contigo, créelo, porque Dios es un Dios que cumple y un Dios que nos ama en el nombre bendito de Jehová. Amén. Decimos amén. Amén. Amén, hermanos míos. Hace ya cuestión de 10 meses, sí, 10 meses. Mis hermanos, compañeros candidatos lo saben. Hubo un hombre en mi iglesia que me maravillé de él. Porque es verdad que era un hombre perdido en el mundo, pero cuando conoció a Dios fue algo impresionante. Dejar toda la vida anterior para ser un hombre que daba todo por Dios. Su pasión por leer, su pasión por orar, su pasión por servirle a Él. Llegó a ser ensayador y todo. Un hombre que le veías con una capacidad de ternura que dices tú, este hombre, Dios ha puesto un propósito grande sobre él. Pero ahora llega el momento. Le ha golpeado tal chula la vida que ahora, ¿cuál es la opción que coge? Apartarse del Señor. Y mira si hemos estado, muchos yo y de mis hermanos, estando cerca de Él, diciéndole que poder seguir adelante, que de todos los momentos malos se sale, que aunque vengan mil y un problemas, con Cristo todo es diferente. Amén. ¿Cuál fue su respuesta? Hermano mío, ¿no te das de cuenta que solo Dios bendice a aquel que está siempre bien en Dios? Aquel que no falta un culto, aquel que siempre está orando, es el Señor quien siempre bendice y restaura.
Y yo dije, qué equivocado estás. Qué equivocado estás. Amén. ¿Qué crees que solo el Señor bendice a los hijos predilectos o a los hijos que solo van al culto? Dios llena de bendición y gozo todo aquel que es necesitado de Él. Amén. Quiero decirte que Dios siempre restaura. Amén. Voy a hablarte de hombres de propósito, hombres escogidos por Dios para ser llevados a la libertad y a la victoria. ¿Qué hemos entendido en el libro de Jueces? La palabra de Dios dice que ha habido un tiempo de opresión, un tiempo que se han levantado naciones enemigas que dicen que han hecho la vida imposible a los israelitas, de tal manera que los han castigado, les han afligido, les han golpeado, y dice que ahora el pueblo de Israel tiene que clamar a Jehová diciendo que los liberara. Manda a hombres que nos saquen de donde nosotros estamos. Y dice en su palabra que el Señor mandaría a libertadores, a jueces, que caudallarían y juiciarían a Israel. Y dice en la palabra de Dios que el primero de todos fue un hombre llamado Otoniel, el cual dice que era hermano y yerno de Caleb. Dice que él acabó con la opresión de los mesopotamios. Dice en la palabra de Dios que había otro hombre llamado Ahoj, que dice que era de la tribu de los benjamitas, que acabó con el reino de los moabitas por el rey Eglón. Y dice que el tercero fue una mujer y un hombre llamado Débora y Barak, que acabaron con la opresión de los cananeos, del capitán Sisara. Dice que el cuarto fue Sangar, quien acabó con los filisteos. El quinto fue Gedeón, quien acabó con la opresión de los madianitas. Amén. El sexto fue dos hombres que fueron un mismo juez, que acabaron con un rey loco llamado Elimelech, llamados Tola-Jair. El sexto fue Jefté, que acabó con la presión de los amonitas. El octavo fue Sansón, quien acabó con los filisteos. Y el noveno era juez, sacerdote y profeta, el profeta Samuel. Amén. Todos estos hombres fueron llamados hombres de propósito, hombres que llevarían a juicio y que caudallarían toda Israel. Amén. Pero ahora yo te digo, después de 450 años del transcurso literalmente de Josué hasta Primera de Samuel, ¿qué hemos entendido? Hombres de propósito, hombres llamados por el mismo Dios, por Jehová. Pero ahora quiero darte un dato muy increíble. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vendría del linaje de David, del león de la tribu de Judá. Pero ahora que entendemos que la genealogía de Cristo está hablando en San Mateo, y nos está dando una referencia donde vendría el Salvador, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice así en la genealogía según San Mateo. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, Judá a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nasón, Nasón a Salmón. Y ahora aquí yo quiero hacer un parón. ¿Te has dado de cuenta que todos los nombres que he dicho, ninguno de los jueces pertenece? Amén. Ni un nombre de los jueces, 450 años, aparece en la genealogía del Señor. Amén. Hombres de propósito, hombres que han sido llamados y no pertenecen a la genealogía de Cristo. Pero ahora mira lo que te quiero contar. Dice la palabra de Dios que Salmón engendró a Boz, y dice la palabra de Dios, y Boz, por medio de Ruth, la moabita, engendró un hijo llamado Obed. Y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró al rey David. Amén. ¿Te has dado de cuenta? El Señor no escoge a hombres con propósito, coge a gente, a vidas que están desoladas, sin futuro, las restaura y les da un propósito de bendición. ¡Amén! Quiero decirte que en Cristo todos somos restaurados. ¡Claro! En Cristo todos somos propósitos de bendición en el nombre bendito de Jehová. Amén. Nunca lo dudes. Cristo cuenta contigo. Amén. Y si cuenta contigo, recibirás gozo, paz, en el nombre bendito de Jehová. Amén. Alabamos gracias. Gloria a Dios. Por eso quiero decirte, hermano mío, que el Señor sí ve nuestras necesidades y nuestros momentos. Que lo que no puede llegar a ver el hombre, Dios sí lo ve. Claro. Porque ¿qué hemos entendido en el pasaje del libro de Ezequiel, capítulo 37? Un pasaje muy leído. El valle de los huesos secos.
el cual dice en su palabra que el profeta fue llevado por el Espíritu y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y dice en su palabra que todo lo que hizo pasar por cerca de ellos, sobre todo alrededor, era seco, pero en gran manera. Amén. Fíjate cómo sería el sitio donde se encontraba este profeta Ezequiel. Literalmente, entorno de muerte, entorno, que no había vida. Pero dice en su palabra que el Señor, Jehová, le lanza una pregunta al profeta. Le dice: hijo de hombre, ¿estos huesos vivirán? Pero ahora no he visto respuesta más sabia venida de un hombre, venida de este profeta llamado Ezequiel. Le dice: Señor Jehová, tú lo sabes todo. Amén. Respondió muy inteligente, porque a ojos del ser humano no puede ver algo que puede ser restaurado. Eso era totalmente imposible. Pero dice en su palabra: lo que es imposible para los hombres ¡Claro! es posible para Dios. Amén. Y así le dijo Jehová, dice: profetiza, profeta, profetiza que estos huesos vivirán, y cada uno de sus tendones, cada uno de sus músculos, y estos huesos, y vivirán todos este ejército. Amén. Iglesia del Señor, quiero decirte que vivimos tiempos de gracia. Hoy más que nunca el poder del Espíritu Santo restaura, llena de su bendito amor y su bendita gloria, en el nombre poderoso de Jehová. Amén. Quiero decirte esto, hermano mío, que Jehová y el Espíritu Santo están restaurando las vidas. Amén. No lo dudes, Dios siempre renueva las vidas. Amén. Él es nuestro Goel. Él es quien nos redimiría de todos nuestros pecados, de todas nuestras condenaciones. Él pagaría un alto precio, pero lo hizo porque nos ama con amor eterno. Amén. Y no hay un amor más grande que dar su vida por sus amigos. Amén. Y quiero decirte esto, que cuando veas, que creas, mejor dicho, que todo lo que estás pasando, que lo estás pasando solo, no. Verás en un momento verás el poder de Dios restaurando tu vida. Amén. Yo lo he visto. He visto el poder de Dios renovar mi vida y mi casa. Amén. Cuando hablamos de Job, bendito sea el Señor, ¿qué vamos a hablar de un hombre que ha pasado la calamidad más grande que podía pasar cualquier persona en este mundo? De ser un hombre que tendría literalmente el sustento, el ganado, una casa grande con 10 hijos. Yo creo que más bendecido que él no habría muchos en aquel tiempo. Más bien le llamaban el hombre más rico de todos los orientales. De la noche a la mañana, ¿qué es lo que acontece? Pierde todo cuanto tenía. Pierde su sustento, su ganado, su casa y sus 10 hijos. Amén. No queda la cosa que cuando pierde todo, dice que es golpeado con una lepra maligna de la planta de los pies a su coronilla de la cabeza. Dice que de tal chula era esta enfermedad que dice que tenía que ponerse en ascuas para que aliviar este dolor que estaba pasando. Estaba pasando un trámite tan malo, un trámite tan doloroso este Job, pero me encanta saber que aun medio de tanto dolor, las palabras de él resonaban como un fuerte estruendo diciendo: porque yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Amén. Amén. Qué bueno es saber y entender que en momentos de dolor veremos el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Y se cumplió. En el libro capítulo de Job 52 habla que el Señor se le manifiesta en un gran torbellino, hablando de la majestuosidad del poder de la creación de Jehová. Y dice que Job, en medio de todo, dice que se postró y dijo una palabra. Dice: de oídas te había oído oír, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya. Amén. Quiero decirte, hermano mío, hermana mía, que en medio de lo que puedas estar pasando, Jesucristo te va a ayudar. Amén. Yo creo que estoy en mi casa. Amén. Lo Claro. quiero decir con mil amores. Por gracia de Dios, tengo 3 niños. Amén. Mi hija de 13 años, Qué bien. mi hijo de 10 Santo te y mi pequeño de 5 años. Amén. Por gracia de Dios, siempre los he tenido bien cuidados y gracias a Dios el Señor me los sigue estando en sus manos. Amén. Pero hubo un tiempo que parece ser que con mi hijo menor pasemos un tiempo malo. Porque mi hijo menor, que es el que tiene ahora 10 años, pero cuando tenía 8 años, era un niño que no tenía forma de expresión. Más bien
no daba ni una sola palabra. Los gestos de él era un niño callado. Era un niño que no representaba ni un solo gesto. Viendo todo esto, yo siempre decía, a ver, que crecerá, que se le pasará. No te preocupes, que esto solo es el tiempo y lo arreglará todo. Cuando creíamos que podían ser las cosas en bien, es cuando nos llegan las malas cosas, noticias. Cuando le lleguemos al médico, sin corto ni perezoso, los médicos tienen que decirme, hay algo que tenemos que deciros. Tu hijo no tiene la capacidad de los nervios desarrollada. Más bien, tu hijo no tiene la concentración básica de ser un hijo normal. Y ahora yo, viendo lo que me habían dicho, no hice ni caso. Yo, porque cuando te lo dicen así, yo sé que igual lo he dicho con esa expresión de ellos, pero yo dije, no, yo creo que todo va a salir bien. Amén. Pero cuando yo creía que iba a ser bien, otra vez me vuelven a diagnosticar diciendo que mi hijo tiene un grado de un 60% de autismo. Cuando yo creía que yo estaba diciendo que no, que solo es un mal tiempo, que todo va a salir, que yo sé que Dios va a obrar, es cuando me dicen que un hijo que por causa, con perdón de lo renal que le faltaba, decía que tenía una cosa mala. Y yo, había un momento en mi vida que ya es cuando me derrumbé de verdad. Porque hubo un momento ya, creedlo hermanos, que pierdes a veces la esperanza. Pierdes a veces la emoción de las cosas y no vives ni estás en el mundo. Parece que estás, pero no vives la realidad. Me sentí como Elías debajo de aquel enebro diciendo, Señor, no puedo más. Señor, quítame si es necesario. Porque cuando no puedes, hermanos míos, desarrollas algo que no puedes seguir adelante. Pero quiero saber deciros algo. Quiero haceros entender que en medio de todo esto, lo que estás pasando, la mano de Dios se mueve con fuerza. Amén. Un día yo me encontraba, porque esos días el tío Carlos hacía culto, y esos días él no pudo acudir, sino más bien estaba el tío Agustín con nosotros. Y el tío Agustín, en medio de un culto, dijo esta palabra: hoy es día de sanación. Hoy es día que el Espíritu Santo se va a mover con poder y unción. Amén. Estas palabras revocaron tanto en mi corazón que tuve que decir esto: Señor, tú sabes que mi niño te lo pongo en tus manos. Que todo lo que tengas que obrar, que todo lo que tengas que hacer, sea por tu Espíritu Santo. Amén. Cuando yo dije esta palabra, veo a mi hijo delante del tío Agustín poniendo sus manos. Y cuando yo veo esto, tuve la fe muy fuerte, tuve la esperanza de que iba a ser todo para adelante bien. Cuando yo acabé el culto, que salimos de bendición, nos fuimos para casa, y yo me senté en mi sillón. Y sentándome en mi sillón, mi hijo se me acerca. Ya os dije que no mencionaba ni una sola palabra, más bien era callado. Pero ahora se me queda mirando con esa mirada de ternura y me dice: papá, Jesús te ama. Aleluya. Yo no supe esperar, no supe decir ni una sola palabra, pero solo supe ser que el poder de Dios se movió de una manera poderosa. Amén. Y por eso entendí que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Amén. Esta fe de que Dios restaura, que Dios redime, que Dios sana en el nombre poderoso de Jehová. Amén. Muy bien. Quiero Gloria a Dios. animarte con estas bellas palabras que Dios me regaló. Y espero con todo el amor de mi corazón haberles hecho bien. Amén. Dios os bendiga. Besos y abrazos. Y adelante. Dios os bendiga, hermanos míos.